En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Heinrich von Baer. Heinrich ha realizado su carrera académica en regiones, se desempeñó en la Universidad Austral de Chile, en la Universidad de La Serena y durante 15 años fue rector de la Universidad de la Frontera. También fue miembro del Consejo Superior de CONICYT e impulsor de la creación de los institutos de la universidad, entre ellos el de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, que dirigió hasta mayo del 2012. Además de gestor de diversas actividades de investigación aplicada, capacitación, asistencia técnica, entre otras. Ha sido autor, coautor y coeditor de diversos capítulos de libros y artículos en revistas científicas nacionales y ha encabezado numerosos estudios de relevante impacto en el país. En el 2010, la Comisión Nacional de Acreditación le encomendó presidir el comité técnico que elaboró un informe sobre políticas requeridas para asumir la vinculación con el medio, con función esencial de educación superior. Su valorada experiencia motivó al Ministerio de Educación para solicitarle también su colaboración para coordinar a nivel nacional el nuevo convenio de desempeño para el desarrollo de la educación superior en regiones. Asimismo, en su amplio currículum destacan importantes reconocimientos como la Orden al Mérito, Primera Clase de la República Federal de Alemania, la Medalla Vicente Valdís Rosales al Servicio Público Destacado, la del Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Temuco y la Medalla de Distinción Trayectoria Académica de la Universidad de la Frontera. Y hoy, presidente de la Fundación Chile Descentralizado. Bien, muchas gracias por estar acá en UNAP al aire, Heinrich y Julio, de la Fundación Chile Descentralizado. Es importante para nosotros tener este diálogo con ustedes que se han destacado por desarrollar un pensamiento regionalista, de desarrollo territorial, de descentralización en nuestro país. Así que gracias por esta reunión virtual y entrevista. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder estar conectados con la audiencia de esta universidad de origen y vocación y ubicación en regiones, y a través de ustedes con toda la audiencia de la querida región de Tarapacá. Muchas gracias, Heinrich. Me sumo a las palabras de Henry. Muchas gracias por este espacio, Cristian. Creo que es muy relevante para nuestra región poder propiciar estos espacios de encuentro y diálogo y para fortalecer los vínculos justamente de la universidad con organizaciones como la nuestra, de la sociedad civil, que propicia lo que bien señalabas tú, desarrollo territorial armónico y sustentable y descentralización y participación ciudadana. Bien, muchas gracias. Entremos en materia. Estuve revisando uno de quiénes somos en la Fundación Chile Descentralizado y se definen como una organización de la sociedad civil pluralista que busca justamente desarrollar, articular los distintos actores que quieran de alguna manera propender a un país más descentralizado. Si nos pudiera, Henry, tú como presidente de esta fundación, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que están? Y después Julio, con todo lo que son los diálogos regionales, ¿no es cierto?, que está desarrollando esta fundación y que prontamente también va a estar en Tarapacá. Sí, con mucho gusto. Bueno, cuando funcionó en Chile y generó mucha esperanza, la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional en el año 2014, convocada a propuestas nuestras, dicho sea de paso, para todas las candidaturas presidenciales. En aquella oportunidad, la presidenta Michelle Bachelet
se presentó en una histórica reunión del Congreso Nacional en Valparaíso, lleno de gente de todas las regiones, cuerpo diplomático, gabinete, etcétera, el informe con una propuesta de una política de Estado en descentralización y desarrollo regional, con 5 ejes, 70 medidas, 10 de ellas seleccionadas en forma esencial. Caso único de las comisiones presidenciales, no hubo ningún voto de minoría. No obstante que habíamos varios integrantes genuinamente, entre los que me cuento, independientes, y otros legítimamente militantes de UDI a Partido Comunista y Frente Amplio. Y sin embargo, fueron todos los acuerdos tomados por unanimidad, ningún voto de minoría. Eso generó una esperanza y una expectativa. Incluso fuimos invitados a una sesión especial del Senado donde todas las bancadas de los partidos aplaudieron, felicitaron y se comprometieron a poner en marcha esa agenda. Pues bien, después las cosas fueron distintas porque la contingencia se tragó esos compromisos, tanto del gobierno como de los partidos, porque descentralizar significa traspasar poder político, competencias y de recursos, y al parecer nadie se desprende gratuitamente de aquello. Y por lo tanto vimos la necesidad que tenemos que construir contrapoder desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde la academia de regiones, y la pluralidad y la transversalidad, que realmente es el único signo de nuestro ethos día a día exigible a todos quienes colaboramos con esta tarea y visión de país, más allá de nuestras legítimas diferencias, es que aquí necesitamos a todas las fuerzas políticas, a todas las organizaciones sociales, al empresariado, a la academia. Por lo tanto, esto no es una apuesta para uno u otro candidato, para uno u otro partido, una u otra coalición. Esto es una apuesta para el país, en la que debemos lograr la convergencia. Y eso no es fácil porque está de por medio el tema del poder, que nadie afloja gratuitamente, como decía. Y de ese punto de vista, la visión de país que nos une de norte a sur en el trabajo de nuestros 16 capítulos regionales, uno de ellos, y debo decir con gratitud y reconocimiento, uno de los últimamente más activos y organizados es el capítulo Tarapacá. Eso, por lo tanto, se lo digo estando Julio aquí como uno de sus principales protagonistas compartiendo esta conversación. Pero ¿cuál es la visión hacia la que queremos aportar desde la sociedad civil y academia de regiones a un Chile en el que todos sus habitantes, no solamente algunos, sino que todos sus habitantes tengan un buen vivir, y no solo en algunas, sino que en todas las comunas y regiones. Por lo tanto, aquí hay una tarea que significa atacar, abordar con buenas artes, con buenos argumentos, las muy severas desigualdades sociales que todavía lamentablemente están presentes en nuestro país, como se han puesto de manifiesto en los últimos meses, pero también las muy severas desigualdades territoriales, las que no se han puesto suficientemente de manifiesto desde hace muchos años. Hoy se habla, y con buenas razones, y con mucha fuerza, de la necesidad de un nuevo pacto social. Estamos de acuerdo con ello, porque hay severas desigualdades sociales, muchas, demasiadas, pero al mismo tiempo hay muy severas y demasiadas desigualdades territoriales. Por lo tanto, lo que nosotros hablamos es la necesidad de un pacto social y territorial, porque por lo demás, la solución real y efectiva de los problemas sociales se resuelve mejor
como está demostrado, en los espacios locales, en los espacios subnacionales, porque las decisiones de las autoridades centrales, más allá de su respectiva inspiración, muchas veces son descontextualizadas de la realidad local respectiva y muchas veces llegan tardías. En consecuencia, necesitamos más poder político, más competencias y más recursos de uso autónomo traspasados según corresponda a los municipios y a los gobiernos regionales. La resultante es un país de desarrollo social y territorial más equilibrado, más justo, más digno y por lo tanto también un país que logra desarrollar todo el talento humano y todo el potencial productivo, no de algunas localidades, sino que de todas las localidades y regiones donde están manifiestamente subutilizados. En consecuencia, y en síntesis, la descentralización bien realizada, como lo demuestran los estudios internacionales comparados, y lo que en Chile no hemos logrado hacer bien hasta la fecha, significa alcanzar el desarrollo a través de una distribución más equilibrada que desencadene y permita el desarrollo del talento humano, de la creatividad humana a lo largo de todo el territorio nacional, con buena calidad de vida y de bienestar para todos los habitantes y no solamente algunos, repito, en todas las comunas y regiones, no solamente algunas. Muchas gracias, Henry. Julio, cuéntanos un poco cómo está trabajando esta Fundación Chile Descentralizado acá en la región de Tarapacá. Se vienen próximamente estos diálogos, ¿sí? ¿Cómo podría participar también otras personas que quisieran sumarse? Bien, agradezco la pregunta y creo que es muy bien el planteo que expresa la filosofía, el propósito, la visión que ha manifestado Henry de lo que fundamenta nuestra fundación. Quiero decir que en el caso de nuestro capítulo regional ha tenido una historia larga desde que se constituye como Fundación Chile Descentralizado. Quiero recordar, haciendo esta historia, porque es parte de nuestra historia, que en su origen justamente participaba nuestro intendente actual, don Miguel Ángel Quesada, y otros miembros que hoy día continuamos, y que producto de sus propias responsabilidades políticas que le ha tocado enfrentar en esta circunstancia, no ha podido continuar siendo parte. Pero un reconocimiento al intendente en su origen, a Miguel Ángel en particular, a un regionalista también comprometido con esta tarea, sabiendo que a veces la intendencia como función pública, evidentemente institucionalmente como delegado del presidente de la República, genera circunstancias de condicionamiento de el compromiso que él pueda seguir desarrollando en esta materia. Ahora bien, hemos hecho un esfuerzo porque de personas tarapaqueñas comprometidas con la región, amantes de la región, de su impronta, de su historia, de su patrimonio, y que queremos colaborar justamente en este proyecto que muy bien explicaba Henry. Y en este sentido, somos parte de esta iniciativa del Plan de Trabajo 2020 que ha definido la Fundación, de la cual Henry profundizará en algunos de los otros componentes, pero que implica estos diálogos regionales de cómo generamos condiciones de espacios de diálogo que muchas veces en nuestra sociedad nacional, y particularmente en la nuestra, no se dan, de encuentro, de puentes entre actores de la sociedad civil y actores políticos y autoridades políticas locales o regionales. Y en ese sentido, el primer esfuerzo que vamos a realizar es el 10 de julio próximo a las 19 horas, de un diálogo con líderes que representen a miembros de la sociedad civil y de nuestro capítulo y autoridades que hemos invitado y convocado, muchos de los cuales ya nos han confirmado, y que apunta justamente a cómo salimos mejor de este conjunto de crisis
que estamos viviendo tanto en el ámbito sanitario, social, económico, y que requiere una mirada fresca, nueva, a propósito de las oportunidades que nos abre la descentralización y el itinerario político que está previsto en esta materia. Perfecto. Henry, si quisiéramos un poco explicarle a nuestros auditores y auditoras por qué es tan dañina un sistema político, un Estado tan centralista, por qué perjudica tanto a las regiones. Para explicárselo en términos simples, en términos, por ejemplo, de cómo en un país que concentra, como muy pocos países en el mundo, que concentra en un solo lugar, en una sola capital, el poder político, económico, cultural, y las regiones son las que tienen los peores índices de calidad de vida, las universidades menos financiadas, etc. Si pudiéramos explicar ese impacto que ha tenido en este desarrollo desigual, tener un Estado históricamente, incluso algunos dicen que es una herencia colonial, ¿no? De tener una metrópoli tan fuerte y alrededor tener estas provincias tan débiles. Bueno, como todo proceso complejo, por supuesto que esto no es unifactorial, hay distintos factores que concurren, pero para decirlo en forma lo más resumido posible, parte esto desde los tiempos de la colonia. Veamos nosotros la comparación que es bien interesante entre los países de América del Norte que fueron formados como naciones principalmente por colonizadores. En cambio, América Central y América del Sur fuimos formados por conquistadores. Por lo tanto, ya estaba el poder militar y de la iglesia de por medio, ejerciendo un control muy severo, a distancia, muy centralizado. Cuando adquirimos independencia, por decir, dando un salto en la historia, nuestros próceres se formaron en la lógica del Estado napoleónico, de organización de Estado-nación, y por lo tanto establecieron un sistema naturalmente muy apropiado para la época, muy centralizado. En otro salto vemos, ya en tiempos de Portales, de la Guerra del Pacífico, etc., Chile necesitó centralizar y concentrar sus esfuerzos. Además, si uno ve cómo se ha ido formando Chile de norte a sur, se ha ido formando siempre desde el centro a la periferia y anexando gradual y progresivamente distintos nuevos territorios hasta lo que somos hoy de norte a sur. Por lo tanto, hay una marca histórica de centralismo que ha sido muy fuerte y para construirnos como nación muy apropiado. Yo siempre hago el parangón que suena fuerte, con algunos países que lograron dar el paso de altamente apial o altamente descentralizado. Cito el caso de Francia, donde el presidente Mitterrand, el año 71, se dio cuenta que Francia no tiene ninguna posibilidad de ser competitiva en el contexto europeo y mundial si no es descentralizando, porque era muy centralizada. Y él ahí, en un memorable discurso, después de una gran victoria de su partido, dijo textual, y ojo, veamos la analogía que de esto puede surgir para Chile: Francia necesitó del centralismo para construirse como nación. Chile también necesitó del centralismo para construirse como nación. Y luego agregó Mitterrand, pero ahora Francia necesita de la descentralización para no destruirse como nación. Y eso se está poniendo en forma dramática a prueba ahora, porque Cristian y Julio, reconozcamos que la buena gobernanza en el nivel local, regional y entre estos con el nivel nacional
no se pone a prueba cuando va todo bien y cuando estamos en bonanza. Se pone a prueba cuando estamos en situación de severas crisis, ya sea de catástrofes naturales, de la naturaleza que sea, que Chile ha tenido y seguirá teniendo, dejémoslo en claro, o de pandemia o de lo que sea. Ahí se demuestra que esta situación realmente no sirve. En ese contexto, entonces, hay, claro, una herencia histórica, pero hay una incapacidad de aprender las lecciones de muchas, muchas décadas. Cuando tuvimos severas catástrofes de terremotos, de tsunami, etcétera, se demostró que el país no se logra entender y responder adecuadamente solamente desde el centro. Pero el problema central, como lo dicen los analistas, y nosotros de ellos hemos aprendido, y lo dicen las experiencias internacionales y las de Chile de las últimas muchas décadas, el problema central es el poder. Es el poder político, económico, académico, de los medios de comunicación, que no tiene una visión de largo plazo, no tiene una visión de país y de Estado, sino que tiene un predominio cortoplacista. Y desde luego, para tener la visión de país descentralizado, tenemos que tener una visión de largo plazo, una visión de Estado, no una visión cortoplacista, electoralista, sino que tener en mente nuestras futuras generaciones, no las futuras elecciones, o los futuros negocios de corto plazo. Entonces, claro, la presión de la industria inmobiliaria ha ido ampliando una y otra vez a la región metropolitana las políticas públicas y los recursos. Por ejemplo, cito el caso de vivienda. En la década del 90, en promedio, hubo una inversión en viviendas sociales del 10% más en Santiago que en el resto del país. Por favor, nada contra viviendas sociales, muy por el contrario. Pero si durante una década entera, como consecuencia de políticas públicas, 10% más viviendas sociales significa más habitantes que van a vivir en la capital porque se le dan las oportunidades allá. Más habitantes, más allegados y más problemas hasta que esto desborda. Por lo tanto, el tema de la concentración de poder también se manifiesta porque, y ahí nosotros tenemos de las últimas décadas, qué es lo que han prometido las distintas candidaturas presidenciales en materia de descentralización y como por ejemplo de elección de la democrática de la primera autoridad regional, sin cumplirla. Ya llevamos casi 21 años de promesas presidenciales de distinto color que no se han cumplido porque una vez, cuando buscan el poder, prometen centralizar, prometen distribuir y compartir poder. Pero cuando una vez están instalados en el poder, no lo sueltan. Lo mismo pasa con el poder legislativo. A los senadores y diputados que tienen la potestad legislativa para decidir cambios constitucionales que signifique realmente descentralizar políticamente el país, a su gran mayoría, hay algunas honrosas excepciones, que las hemos conocido y las conocemos, no les conviene que surjan nuevos liderazgos que les hacen sombra, que les interfieren en el manejo clientelar del electorado. No les conviene que surjan amenazas de futuros gobernadores regionales que van a una densidad política electoral mayor a la de un diputado y mayor a la de un senador, porque con 40% más uno de los votos van a ser electos. En consecuencia, como ese temor existe, y además entre primera y segunda vuelta, también los que no ganaran la gobernación regional, quedando, supongamos, con un 38% de los votos, igual van a tener una densidad mayor a la de un diputado o senador. En consecuencia, una y otra vez, también en el legislativo de los últimos años y décadas, siempre hemos observado
una fuerte resistencia. ¿Por qué? Porque en el cortoplacismo y electoralismo predominante, lamentablemente, no les conviene porque les hace sombra y les significa una amenaza. Eso explica el aferramiento al poder, ya sea político o a la expansión y a los intereses asociados al mundo de aquella parte del mundo de los negocios que no quiere descentralizar. Toda generalización siempre es injusta. O, por ejemplo, hay 4 o 5 municipios de la región metropolitana donde las grandes empresas pagan sus patentes comerciales, no obstante producir y extraer riqueza en regiones. Eso no es solamente culpa de las empresas, también lo es porque podrían tributar eso en las respectivas regiones, pero también es de una normativa tributaria demasiado laxa, demasiado permisiva, que ni siquiera en los países de economía tanto más libre que la nuestra se permite. Ahí las patentes comerciales se pagan donde está establecida la cadena, la farmacia, el supermercado, la industria o lo que sea. Eso explica, hay cifras que son pero dramáticas, que son vergonzosas. Eso explica cómo hoy hay 4 o 5 municipios de la capital que tienen 5, 10 y hasta 15 veces más recursos por habitante de esa comuna para atender sus necesidades de servicios básicos en un mismo país, un mismo sistema político, en un mismo sistema económico. Siempre van a haber diferencias, Cristian, pero no es admisible, ya no es tolerable que esas diferencias sean tan acentuadas. Una última cifra. La OCDE periódica, a la que Chile pertenece desde el año 2005, la OCDE periódicamente publica cómo es el comportamiento de los países de la OCDE en cuanto a la distribución de los ingresos y gastos nacionales a nivel subnacional, vale decir, a nivel de municipios y de gobiernos regionales. Canadá con un 95% arriba. Chile está entre los peores del mundo. Y si eso lo llevamos a inversión pública en infraestructura, Chile es, pero lejos, por muy lejos, el peor, con un 12% del total de la inversión pública que se decide solamente a nivel de municipios y gobiernos regionales. Repito, son diferencias demasiado pronunciadas como para seguirlas tolerando. Pero la solución finalmente es una solución política, porque es de mala política el que sigamos concentrando de un modo tan exacerbado todo en la capital, y ojo, en la capital de Chile, pero también en las capitales regionales, porque hay un problema de mala descentralización y distribución de oportunidades al interior de las propias regiones. Es complejo, pero porque es complejo tenemos que abordarlo en una forma también sistémica, y eso es lo que está en las propuestas, libros que ha ido con mucho esfuerzo publicando nuestra fundación en alianza con universidades regionales, y eso es lo que estamos poniendo ahora en forma actualizada en escena por la vía digital en este programa de diálogos regionales con una serie de módulos de gran interés para el conjunto de las regiones. Julio, ¿cuánto podemos avanzar en descentralización? ¿Cuánto se avanza a partir de las elecciones de unos gobernadores regionales? Y lo pregunto en términos programáticos, porque efectivamente no es lo mismo que se haga una elección de gobernador sin una discusión previa de programas, de análisis, de diagnóstico, de política pública, que sea solamente una elección en base a una suerte de caudillo más, caudillo menos, donde más que centrarse el debate en las propuestas, se centra en las personas. En ese sentido, como fundación, también uno de los objetivos es brindar esta batería de propuestas al debate público para que
sea un poco más robusto el debate programático. Efectivamente, perdón, como bien tú has señalado, una de las novedades institucionales de la ley de elección de gobernadores regionales y justamente de que los candidatos a gobernador deberán presentarse e inscribirse en el servicio electoral proponiendo y suscribiendo un programa de gobierno regional. De no ser así, van a quedar automáticamente no inscritos, es decir, eliminados como candidatos. Y eso es un aporte, una innovación institucional que en mi opinión personal creo que debemos seguir profundizando, no solamente para los gobernadores regionales, sino para las otras expresiones de autoridades, al menos unipersonales, que se elijan en nuestra democracia. Dicho eso, no cabe duda que uno de los propósitos de inaugurar, como bien ha señalado Henry, estos diálogos regionales con líderes para enfrentar la mejor solución de estas crisis que hemos estado viendo es también abordar, por cierto, lo que va a implicar a los candidatos a gobernadores o gobernadoras regionales, cuáles van a ser sus propuestas, tanto desde el punto de vista de las candidaturas que como ellos levanten, como también la contribución que desde la fundación, de la sociedad civil, desde la academia, desde las universidades, desde las organizaciones sociales, podemos gestar para fortalecer propuestas e ideas y contribuciones a esas candidaturas, a esos elementos programáticos, y buscando, porque lo que importa es la región, no la candidatura en particular de uno u otro, como importa la región, qué aspectos convergentes, qué aspectos colaborativos podemos desarrollar para ir armando, así como se hace una política de Estado o un programa de Estado, aquí una política y un programa de región. Porque lo que importa es la región, más allá, vuelvo a insistir, del candidato A, B, C, D o de la coalición A, B, C, D. Y lo que hoy día el mundo actual reclama, producto de esta misma crisis global que estamos viviendo y que bien ha expresado Henry en materia de lo que es la gobernanza territorial, es el espíritu colaborativo y cooperador de los diversos agentes para contribuir justamente a redimensionar un equilibrio en multinivel, entre el nivel nacional, regional y local, y al interior de nuestra región, entre la capital regional que es Iquique y Tamarugal, que siempre se nos queda atrás del punto de vista del desarrollo regional, las comunas más rurales, más alejadas de nuestra ciudad, más segmentadas de alguna manera, y que requiere evidentemente tener a la vista del punto de vista de las propuestas que se hagan, porque a la larga eso es lo que es relevante, es decir, entonces, esa es la contribución que queremos hacer en estos diálogos regionales y colaborar en esta dirección. Henry, también en este mismo sentido programático, también la Fundación estaba o está desarrollando propuestas para lo que era el eventual posible proceso constituyente, ¿no? En términos de cómo las regiones pueden aprovechar esta oportunidad de una nueva constitución más allá del mecanismo en el que se defina, como efectivamente la conformación de un nuevo marco jurídico que permita a mayor relevancia distribuir el poder, como bien señalas tú. ¿Cómo va ese proceso? ¿Se mantiene, se desarrolla? ¿Cómo ven la posibilidad de que se posponga? ¿Qué tan peligroso sería que no se hiciera tal vez este plebiscito constituyente, como se ha escuchado entre algunos actores políticos, producto de la pandemia, etcétera? Bueno, yo creo que, y aquí hablo como ciudadano, como académico, no solamente como Fundación Chile Descentralizado, que solo y exclusivamente razones sanitarias, que espero por el bien de nuestra gente, de todos nosotros, que no ocurran, solo y tan solo razones sanitarias justificarían cualquier del calendario político, electoral que el país no fuese así. Sería extremadamente grave
en dos planos, no solamente el de el proceso constituyente que se ha puesto en marcha en el país y que es muy necesario para recuperar un mínimo de credibilidad en la clase política, si este se alterara, sino que también en el caso de las elecciones de gobernadores regionales, porque así, ya voy a volver a tu pregunta del caso constituyente, pero es demasiado importante digamos, comentar en los dos planos. Así como hay sectores políticos que por distintos intereses de mantener el país tan desigual en lo social y en lo territorial, con un sistema disfuncional, por no decir obsoleto, de ordenamiento territorial del Estado, no han querido descentralizar, tampoco han querido tener elección de gobernadores regionales, buscando uno y otro argumento. Y ahora que ya está aprobada constitucionalmente la elección, han tratado de postergarla, porque no están los votos para volver atrás. ¿Y por qué es importante esto? El no aceptar esa postergación, porque en Chile necesitamos dos ciclos electorales de naturaleza diferente. Uno, un ciclo de elecciones, llamémoslas políticas nacionales, léase de presidente de la República y de parlamentarios. Y otro de elecciones territoriales, léase las elecciones municipales de alcaldes y concejales, y ahora también las de gobernadores regionales. La de los consejeros regionales también debiera ser simultánea, y ahí hay un error, un problema de origen, que partieron muy tarde y por lo tanto están desfasados en un año. Eso también hay que corregirlo. Pero la razón por la cual nosotros con toda reiteración, como a Julio y a muchos otros colegas les consta, nos hemos opuesto, pero sistemáticamente, a postergar la elección de gobernadores regionales para dejarla simultánea a la presidencial y parlamentaria, son básicamente dos, y ambas muy de fondo. La primera es que es muy deseable que las elecciones territoriales, municipales y regionales sean de conjunto, porque entonces se debaten temas, problemas, propuestas, programas de todo lo que tenemos cercano de lo nuestro, de lo local y regional, articulada y no separadamente. Eso es muy fecundo y muy provechoso para la dinámica de valorar y de potenciar lo local y lo regional. Y la segunda razón, también muy importante, es que si por un instante se aceptara la elección de gobernadores regionales junto con la presidencial y parlamentaria, esta primera elección de autoridad regional en la historia republicana de Chile pasaría a ser absolutamente opacada, desplazada en su visibilidad e importancia histórica, donde se trata de poner lo regional en el primer lugar de relieve, pasaría totalmente ninguneada y opacada por el trofeo mayor, que es la elección presidencial. Dos razones entonces por las cuales, por ninguna circunstancia, queremos que se desfase. Por eso es tan importante mantener la simultaneidad con la municipal. Si hubieran razones exclusivamente sanitarias para correr la regional, también la habría para tener que correr la municipal, pero manteniendo, ojalá que no ocurra, la simultaneidad entre las dos territoriales. En el caso del proceso constituyente, nosotros a partir de mediados de noviembre del año pasado, cuando se produjo el gran acuerdo en torno al proceso político, en torno al proceso constituyente, nosotros esa misma semana reflexionamos y nos preguntamos, bueno, y nosotros como fundación, más allá de nuestra pluralidad que nos ha dado mucho prestigio, mucha credibilidad, ¿tenemos el rol de observadores o tenemos el rol de protagonistas? Decidimos esto último, porque no es vial la oportunidad histórica que tenemos entre manos para diseñar y pensar una constitución futura, nueva, que realmente
no solamente facilite, sino que exija un buen diseño institucional que se debe cumplir por los gobiernos futuros que sea, en un diseño realmente de un país descentralizado, con el modelo de organización unitario pero descentralizado. No estamos dando el salto a país federal porque estaría asociado a costos burocráticos excesivos para el tamaño del país. Y como nosotros no tenemos competencia para un diseño integral de la nueva Constitución, porque eso no ha sido objeto de estudio, de investigación, de publicaciones de libros, etc., sí nos decidimos incursionar con propuestas calificadas en dos dimensiones: descentralización y participación, porque claramente descentralización sin participación no avanza, no funciona, y mayores espacios de participación muy deseables para la sociedad chilena sin descentralización queda trunca. En consecuencia decidimos convocar a un grupo de 24 personalidades del país, parte de ellos integrantes de la Comisión Presidencial en Descentralización, otros que han sido coautores muy calificados de nuestros libros. Este grupo, desde luego, no significa que son los únicos calificados, hay muchos, muchos, uno de ellos, el propio Julio, pero en fin, había que acotarlo y finalmente se organizaron, todos aceptaron, entre ellos, por ejemplo, la gran economista Andrea Repeto, que es presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza, y que ha sido hace 2 años declarada por sus pares la economista del año, que ha participado en varios de nuestros seminarios nacionales, entre ellos el ex ministro Alejandro Ferreiro, expertos en descentralización fiscal, administrativa, en fin, un grupo muy destacado, todos constitucionalistas, pero no solamente constitucionalistas, como el caso de Humberto Nogueira, Esteban Smulevich, el decano de Derecho de la Universidad Austral, Juan Andrés Vara, el ex intendente de Los Ríos y hoy académico de la Universidad Austral. Entonces, todos ellos aceptaron la invitación, todos estos trabajos voluntarios, ojo, y nos organizamos antes del inicio de la pandemia en 7 comisiones, alcanzamos justo a dejarlo organizado, 7 comisiones que tienen que, de acuerdo a un formato común, hacer su trabajo. Ahora con el tema, con el problema de la pandemia y con la postergación de los plazos, se ha flexibilizado un poco, pero tenemos la esperanza y yo la responsabilidad de contribuir a que eso ocurra como editor y convocante de esta iniciativa como fundación, que antes de octubre, o sea, en la primera quincena de octubre, queremos tener todo el trabajo listo. Delegados convencionales, y ya tengamos la propuesta de descentralización y de participación a nivel de principios constitucionales suficientemente elaborados para que todos los que postulen tengan ese apoyo argumentado, elaborado en su poder, y como la base electoral de ellos son los distritos de los diputados, se supone que la mayoría o la totalidad de ellos debiera tener una razonable sensibilidad territorial. Por lo tanto, yo creo que más allá del espectro político del cual provienen, ojalá hayan varios independientes de por medio también, de Arica Magallanes, nosotros ofrecer ese aporte republicano para que todos ellos, al momento que se pongan a trabajar, al momento que hagan campaña y al momento que sean electos, dispongan de esa propuesta. Las conversaciones más interesantes son las que hacen que el tiempo pase muy rápido. De verdad, agradezco como director de vinculación esta oportunidad, Henry, con toda la experiencia que tienes,
también Julio, porque tal vez una de las grandes conclusiones que por lo menos yo me llevo es que toda esta historia, ¿no es cierto?, de centralismo, de concentración de poder, no se va a entregar espontáneamente, sino que también tiene que ser una suerte de conquista intelectual, moral, cultural de las regiones. Y así entiendo esta propuesta de ciudad inteligente, de trabajo colaborativo, desde la sociedad civil, con esta pluralidad de actores. Así que fue un tremendo diálogo, no va a ser la última oportunidad, sin duda. Vamos a participar activamente de los diálogos que está impulsando acá el próximo 10 de julio, acá en Tarapacá, así como tratar de avanzar en convenios con la Fundación. Creemos que es importante vincular la institución de educación superior a todo el desarrollo de este grupo de intelectuales de distinto espectro político, pero que están desarrollando propuestas de política pública. Así que muchas gracias por este contacto y sigamos trabajando, Julio, acá en la región. Gracias, Cristian, por este espacio y haber contado con la posibilidad de nuestro presidente Henry. Muchas gracias, Henry, por tu tiempo y esperamos que se repita esta posibilidad una vez que incluso termine la pandemia y tenerte acá en el norte para poder realizar algún nivel de seminario. Bueno, llamamos desde ya a participar muy activamente en los próximos diálogos. El de Tarapacá ya está con fecha fija y eso es todo un proceso continuo, no solamente uno. Así que agradezco la información, estamos disponibles también para considerar la posibilidad de un convenio amplio de colaboración. Muchas gracias por la muy buena conducción, Cristian. Yo creo que nos sentimos muy en casa con la forma como tú empezaste a sacar cada vez más las convicciones y compromisos profundos que tenemos con nuestras regiones y con esta región de Tarapacá. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, hemos llegado al término del programa UNAP al aire, esperando que le haya gustado esta conversación con, sin duda, dos intelectuales de primer nivel, pero también con vocación regionalista y descentralizadora y de desarrollo territorial. Así que nos vemos próximamente en otro programa de UNAP al aire, acá por la radio UNAP y por UNAP TV. Gracias. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.